Bueno, pues vamos a empezar. La semana pasada estábamos viendo la propiedad. Vamos a hacer un repasito para que a veces es necesario hacer como quien dice un alto en el camino para ver qué es lo que hemos visto y podernos ubicar para saber dónde estamos, porque si no, con tantos conceptos y con tantas cosas se va uno perdiendo. Realmente el Código Civil de nuestra Ciudad de México y el federal y los de todos los estados tienen la misma estructura que tienen los cursos, y esto no es gratuito. Permítanme un segundo. Bueno, nosotros habíamos visto el libro primero, del Código Civil, que es prácticamente pues lo que le llaman en Derecho en algunas universidades el primer curso o el curso de personas. El Derecho Civil se divide en personas, en personas, derechos reales o derechos de propiedad, que sería el segundo libro, sucesiones, que sería el tercer libro, y obligaciones, que sería el cuarto libro, incluyendo contratos. Nosotros ya vimos el primer libro, que fue el libro de las personas. Vimos todos los atributos de personas, nacimiento, todos los actos del registro civil, las personas físicas, morales, matrimonio, todo lo que implica el cambio de estado civil. Vimos tutela, curatela, parentesco, alimentos, violencia familiar, adopción. Todo esto tiene que ver con el estado civil de las personas y lo modifica, lo regula, lo establece. Y este es el libro, digamos, el libro primero, que es el libro de personas, todo lo que tiene que ver con personas físicas y su estado civil. El estado civil es la situación que guarda una persona en relación a su familia y a ella misma. Vimos también presunción de muerte y concluimos con lo que era el patrimonio de familia. Después iniciamos el libro segundo. En el libro segundo, que ya sería el segundo curso, si estuviéramos cursando en la universidad, sería Civil 2. También los libros como el de Rogina Villegas, que son los principales libros de civil, y algunos otros de grandes autores o clásicos del derecho civil, pues lo que hacen es, en su libro segundo, Civil 2 o libro de bienes, pues precisamente hablan de lo que son las cosas que en Roma se llamaban las res. Nosotros ya vimos lo que eran los bienes, cómo se clasifican, muebles, inmuebles, vacantes, mostrencos y algunos otros tipos de posesión. Y de ahí ya empieza el tema. Los bienes tienen que ver o se relacionan con la propiedad y con la posesión. Nosotros ya vimos la posesión, que es el título tercero, que es uno de los derechos reales. Y ahora lo que estamos viendo es la propiedad. Respecto a esto, yo los quería ubicar y por eso estoy haciendo este recuento, porque empezamos a revisar el Código Civil, pero se me había pasado decirles que en la doctrina se le llama formas de adquirir la propiedad. Y nosotros tenemos que saber doctrina, porque no nada más somos lectores de códigos. Los abogados, a diferencia de los coyotes que solo leen los códigos y saben práctica, nosotros sabemos doctrina. Para adquirir la propiedad y por ende la posesión de una cosa, la doctrina habla de básicamente de algunas figuras que voy a comentar aquí, que las estoy poniendo en pantalla. Algunos modos de adquirir la propiedad, y acuérdense ustedes que la propiedad implica el derecho a tener la posesión, a tenerla, pero no necesariamente la puedes tener, porque hay personas que sean propietarias sin tener la posesión, como los que rentan una casa que es de su propiedad y la otra persona tiene la posesión. Ahora, yéndonos a los modos de adquirir la propiedad, ¿cómo se adquiere la propiedad? Bueno, hay formas que provienen del derecho, incluso desde el derecho romano se llamaban la mancipatio, que era la compraventa,
La injury cessio, todo esto de derecho romano, que era la cesión de derechos. La adjudicatio, que era cuando alguien moría y los bienes se le adjudican a otra persona, hoy se llama sucesión, está prácticamente igual. Y la usucapión, que más adelante vamos a ver y que ya hemos comentado. La usucapión es una forma de adquirir la propiedad por el simple transcurso del tiempo, más los demás requisitos que marca la ley. Estas se llaman formas derivadas de adquirir la propiedad. ¿Por qué derivadas? Porque la propiedad yo la adquiero de otra persona. Cuando alguien me vende a mí, me está derivando, para que nunca se les olvide el término, ¿eh? Me está derivando su propiedad. El objeto ya tenía un propietario, la cosa ya tenía un propietario, y ese propietario me la vende, me la dona, me la cede. Entonces es una forma derivada que vamos a ver más adelante, compraventa, donación. Son formas derivadas de adquirir la propiedad. Si ustedes me regalan un teléfono, pues ya soy el dueño de ese teléfono, del coche. Si me venden una casa, pues ya soy el dueño de una casa. Mediante una forma derivada que es la venta, la compraventa, la donación. La sucesión, la herencia, el de cuyus, no sé si ya les platiqué por qué se dice de cuyus. De cuyus es una palabra en latín. Y así se dice porque los romanos cuando se referían en los libros de las institutas, en los libros de... Acuérdense que el derecho romano nos llega por el Corpus Juris Civili, que fue una recopilación que se hizo Justiniano al final del Imperio Romano, hizo una recopilación de de lo que se pudo recuperar del derecho. Algunos dicen que fue un 30-40% de toda la sabiduría. Imagínense qué brillantez. Si así es brillante lo que se recuperó, imagínense si se hubiera recuperado todo. Acuérdense ustedes que en esos tiempos no había imprenta, no había televisión, no había forma de guardar el conocimiento. Solamente Justiniano realizó una obra de recopilación, pues de papiros, donde se podían registrar esta sabiduría romana. Y a través de varias codificaciones romanas que se juntaron todas en el Corpus Juris Civili, ahí estaba, por ejemplo, el Códex, las institutas de Gallo, que era para la enseñanza del derecho. Es muy bonito, ojalá de veras que los que no llevan romano, pues que yo toque su corazón y se metan por lo menos a leer mi libro. Si no lo tienen, pídanmelo, pero creo que ya se los mandé, para que se den una idea qué hermoso era el derecho romano. Pero lo ideal sería que leyeran completito, ¿no? Para que vean cómo se hicieron varias obras donde estaba todo esto. Esto no lo inventó Morena, ni lo inventó ningún partido político, ¿no? Todas estas cosas las inventaron los romanos. Por eso el derecho tiene 3 características. No sé si les he comentado esto, pero esto es muy importante. El derecho es, creo que sí, cuando vimos introducción. General, obligatorio y abstracto. Características de la ley: general, abstracta y obligatoria. ¿Por qué es general? Porque es para todos. El derecho no va dirigido a una sola persona, sino a todas las personas que se denominan o se llaman destinatarios de la norma. Nuestro Código Civil no está hecho para una persona en específica, sino para todos los ciudadanos y todas las personas que realicen actos jurídicos. Obligatoria, porque cuando vimos las reglas de la religión, las reglas de la moral, los convencionalismos sociales, vimos que la única norma obligatoria es la norma de derecho. Y la tercera característica, que es por la que me acordé de este tema, la norma es abstracta. ¿Por qué es abstracta? La abstracción es una capacidad del ser humano. De abstraer quiere decir extraer de la realidad y con la mente realizar una operación mental para transformar esa realidad. Me explico. Cuando vemos una obra de arte, alguien pintó,
un campo, pintó a una persona, está bien, esa persona la está poniendo en un lienzo, la está pintando. Y a veces cuando los cuadros están muy locos, como los de Salvador Dalí, pues decimos, está muy abstracto el cuadro. Y entonces los romanos lo que hicieron fue abstraer la realidad. ¿Cuál realidad? Pues la realidad de que un hombre vive con una mujer. Y de ahí inventaron una figura que no existe en la naturaleza. Los animales no se casan, ¿verdad? Pero los romanos inventaron el matrimonio. Esa es una abstracción. Yo no puedo ver si Lucero es casada, si Magda es casada, si Juana es casada. Eso no se ve. Perdón. Son figuras que no se ven. Si eres casado, si eres soltero, eso es abstracto. Se comprueba con un papel, porque tú adquiriste o te casaste y creaste un estado civil. Pero ese derecho no se ve. Si tú estás en una casa, yo no sé si eres el dueño o no lo eres. Pero si eres el dueño, pues ese es un derecho que tienes y es abstracto. Entonces los romanos, como grandes inventores, abstrajeron la realidad e inventaron cosas geniales, como por ejemplo la tutela, el matrimonio, la adopción, todo lo que hemos aprendido. Son inventos, abstracciones que hicieron para inventar esas figuras y solucionar, no nada más inventar por inventar, sino para solucionar problemas de la vida cotidiana. Como el que una persona no tuviera padres, bueno, entonces hay que ponerle un tutor. Como una persona que se vuelve loca, bueno, pues hay que ponerle, declararle un estado de interdicción. Tan solo fíjense ustedes, la diferencia entre propiedad y posesión. Los mismos romanos decían, la diferencia entre un abogado y alguien que no es abogado es que los abogados sí saben distinguir entre propiedad y posesión. La gente que no sabe derecho no entiende lo que es la propiedad y lo que es la posesión. Son dos cosas distintas que se parecen, porque una implica a la otra y la otra puede o no implicar a la una. Y todo eso lo inventaron ellos. Las sucesiones, las herencias, los contratos, la teoría del acto jurídico que ahorita no me acuerdo, acuérdenme por favor, si no les he dado el cuadrito que precisamente ese cuadro pues se los hice para ustedes, ¿no? Ese cuadro no lo van a encontrar en ningún libro completo como lo hice yo. No me acuerdo si ya lo subí al chat o no, pero pues pídanmelo. Elementos de existencia y validez, todo eso lo hicieron los romanos. Son inventos, son abstracciones que se aplican a la vida del hombre precisamente para crear un marco legal y esto que habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Este cuadro de elementos de existencia y validez, que es la columna vertebral de los actos jurídicos. Los actos jurídicos, los hechos jurídicos, pues eso no existe en la naturaleza. Los animales no se casan, los animales no rentan, los animales no arriendan, no tienen nombre, ni domicilio, ni patrimonio, ni estado civil. Todo eso son abstracciones inventadas por los romanos para solucionar problemas, pues de un habitante de la tierra que somos los humanos, que tenemos raciocinio y que podemos hacer esas cosas. Entonces, volviendo al origen de todo esto, todas estas figuras como la compraventa, la cesión de derecho, la adjudicación, la usucapión, ese tipo de contratos, bueno, esa es una forma derivada porque una persona adquiere de la otra. A lo mejor nosotros ya como mi querido hermano José, mi Juanita y todo, ya son abogados, ya están litigando, pero a veces no pasamos por la enseñanza de esto básico, ¿no? Nos puede servir algún día, ¿no? Nos hacen mejores abogados, nos hace entender un poquito más. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la forma originaria, modos originarios de adquirir la propiedad. Ya vimos cuáles son los derivados, ahora vamos a ver los originarios, ¿no? Las formas originarias de adquirir la propiedad son las que estamos viendo ahorita. Aquí tengo unos esquemitas que ahorita chequé en internet. ¿Cómo te apropias? ¿Cómo te haces propietario? Bueno, las formas originarias es cuando la cosa de la que te haces dueño
no tiene un propietario, está en la naturaleza. No hay un dueño cierto y conocido. Y entonces, pues tú te puedes convertir en dueño de esa cosa por una figura que no, así no está así en el código, pero yo les comento, se llama ocupatio. Ocupatio es ocupación. La ocupatio es una forma de apropiación de unas cosas que están libres, que no son de nadie o que no tienen dueño cierto, y tú por ocuparlas, por poseerlas, te conviertes en propietario. A lo mejor tuvieron propietario, pero el propietario está desconocido. Acuérdense de los objetos inmuebles que les llamábamos vacantes o mostrencos, bienes extraviados, ya sea muebles o inmuebles, que no tienen dueño cierto. Y que la ley dice que pues tú deberías de reportar un hallazgo de este tipo de inmuebles, pero bueno, la gente a veces hasta se queda con ellos, precisamente porque conoce estas figuras, ¿no? El que tiene la posesión pues tiene un poder sobre un objeto y puede hacer muchas cosas si no hay un dueño originario. Formas originarias de adquirir la propiedad, vimos la casa, que ya prácticamente está en un régimen distinto a cuando yo lo estudié, porque hay muchos reglamentos de protección a los animales. Pero todavía sigue habiendo caza y sigue habiendo pesca. La gente de los puertos vive de la pesca y los peces no son de nadie, son de la naturaleza. La gente, mediante una actividad permitida, ciertos permisos, porque también para pescar hay que tener permisos y todo lo que ustedes, una lancha y conocimientos. Pero las personas por caza y pesca se hacen dueños pues del producto de esa actividad de buscar en la naturaleza pues este tipo de bienes como son ya los pescados, ¿verdad? Cuando ya son pescados, pues ya son pescados, ya no son peces. No tenían dueño, por lo tanto, es una forma originaria. Otra forma que vimos, caza, pesca, apropiación de cosas libres, vimos el tema de los tesoros. Los tesoros se consideran una forma de adquisición originaria, no derivada, porque el tesoro, desde su misma definición, recordarán ustedes que vimos que es el hallazgo de objetos ocultos, enterrados o escondidos en algún lugar, cuyo dueño se desconoce. Porque si yo me encuentro en la casa de mi abuelita, me encuentro enterrado un bote con sus alhajas, porque ella misma los enterró para esconderlo de los ladrones, o lo puso en la pared, o lo escondió en un mueble, eso no es un tesoro. Eso es propiedad de mi abuelita. Un tesoro es un hallazgo oculto cuyo dueño se ignora, porque probablemente allí interviene el factor tiempo. Aquí está, miren, artículo 875. Para los efectos de los artículos que siguen, se entiende por tesoro el depósito oculto de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima procedencia se ignora. Y entonces ahí, como no sabemos de dónde provienen o de quién son, yo me voy a convertir en dueño por ocupatio, aunque no se puede asemejar con la caza o la pesca, porque la caza y la pesca yo me apropio de seres vivos que provienen de la naturaleza. En el caso del hallazgo de tesoros, son alhajas, dinero manufacturados, es decir, tuvieron un dueño, tuvieron un propietario, alguien los elaboró, los hizo, pero los enterró, los escondió y entonces ya no sabemos de quién son y yo me los encuentro. Entonces me voy a volver dueño, pues por ocupatio, porque me lo encontré, esa es la ocupatio, y voy a ser un ocupante o un apropiante a título originario, porque no, nadie me lo está dando ni me lo está vendiendo, yo me lo encontré, así como los peces y los animales que se cazan, pues están en la naturaleza y no tienen un dueño previo. Porque si yo me meto a la casa del vecino y me robo un perro, eso no es caza, eso es robo.
porque el perro no es un animal que esté suelto en el campo, un animal cerril. El perro tiene un dueño. Aunque es un animal, yo no puedo cazar un perro del vecino, porque ese sería un robo, porque el vecino es el propietario de ese perro. Pero sin embargo, si estoy en el monte, ¿verdad? Y hay conejos, y de ahí como, y como víboras, y como, pues esos animales, pues no tienen un propietario. Y si está permitido, pues yo puedo hacerme dueño por ocupación. Entonces, si gustan anotar un cuadrito para que no se les olvide, la propiedad se adquiere de forma originaria y de forma derivada. La forma derivada cuando se adquiere de otra persona y la forma originaria cuando se adquiere directamente de la naturaleza o de alguna otra situación donde no hay un propietario anterior. Y volviendo entonces, yendo a nuestro Código Civil, ¿sí? Nosotros vimos como forma de ocupación la apropiación de animales. Vimos lo que era la propiedad, sus disposiciones generales, la apropiación de animales, cuáles son los artículos que regulan cómo me puedo hacer dueño de un animal, pero un animal cerril, no el animal que es de otra persona. Aquí estaríamos hablando de una apropiación originaria. ¿Por qué? Porque mediante caza, pesca o actividades de agricultura o ganadería, pues yo me apropio, ¿no? Porque si una persona se dedica a criar caballos y me vende un caballo, pues esa no es una forma de apropiación, esa es una compraventa. Luego de ahí vimos los tesoros. Los tesoros es otra forma de adquirir la propiedad de manera originaria. Ahora viene y vamos a revisar el día de hoy lo que se llama el derecho de accesión. En el caso de los tesoros, pues no se les olvide que aquí no nos da tiempo de leer todos los artículos, pero ustedes léanlos. Les platicaba yo que en realidad, pues, sí hay gente que se dedica a buscarlos, gente que los encuentra, pero llega a veces a ser ese tesoro, si está en un parque, por ejemplo, pues es del gobierno, porque está en un parque público. Si está en una propiedad, pues aquí la ley dice que la mitad es para el dueño y la mitad para el descubridor, si se pusieron de acuerdo, pero si el que anda rascando y buscando no le pidió permiso al dueño, pues entonces pierde lo que haya encontrado, pero de tonto le va a avisar. Y si tú te encuentras un tesoro en tu propiedad, pues te pertenece. Pero si ese tesoro es interesante para la cultura y la ciencia, pues te lo van a quitar y a lo mejor te dan algo, pero lo más probable es que no te den nada. Yo no sé, a mí pues nunca me tocó llevar un asunto así, ¿no? Ya no hay muchos tesoros. A lo mejor a ustedes tampoco. Pero un abogado debe de conocer esto, porque tú no sabes en qué momento vas a hacer un examen, para lo que sea, ¿no? Hasta para entrar de juez. Ahorita que está de moda que van a cambiar a todos los jueces de ministro, una conferencia, una clase como esta. Y se vería muy, muy feo que ya siendo abogado, que llevando asuntos en una conferencia, en una plática, en una clase que ustedes van a dar, porque todos, seguramente todos algún día van a ser invitados a dar una plática, una conferencia. No todos, yo soy alumno y soy maestro y todos lo somos. Lo vamos a hacer algún día, van a ver que sí. Y que alguien te preguntara, oiga, ¿qué es el hallazgo de tesoros como forma de adquirir la propiedad originaria, ¿no? Y que tú dijeras, no, pues es que yo no sé porque yo me dedico al mercantil o yo soy penalista. Pues sí, penalista porque da pena, ¿no? Porque se supone que un abogado, aunque sea penalista, se dedica al mercantil, todas estas materias las cursó. Y por lo menos tiene una idea. Tampoco les voy a decir que sean expertos en tesoros, ni en caza, ni en pesca. Yo mismo no lo soy. Si me surgiera un problema de un cliente que haya cazado o pescado o se haya encontrado algo que no está muy bien definido, pues tendríamos que estudiar las leyes de caza, las leyes de pesca, tendríamos que estudiar las leyes de monumentos nacionales para saber qué pasa en ese caso en específico. Pero lo básico sí lo sabemos, los primeros auxilios sí lo sabemos.
Sí sabemos lo que es un tesoro, sí sabemos lo que es la caza, la pesca y todo esto que les estoy diciendo, y podemos echar mano de ese bagaje cultural. Por eso es que, mis queridos compañeros, estudiamos esto por lo menos una vez en la vida, porque está en la ley y lo tenemos que conocer por cultura. Y aunque nunca sabemos cuándo nos puede caer un asunto así, no todo se estudia para llevar asuntos, ni siempre les van a caer estos asuntos. A mí nunca me ha caído un asunto de un tesoro, pero pues yo sí estudié la figura, me maravilló, está bonita, interesante, tengo una idea, por si alguien me pregunta, o si algún día, hasta en una charla de café, pues dile al abogado, él debe de saber qué pasa, ¿no? Una vez me acuerdo que en el Palacio Nacional estaban haciendo obras porque se encontraron el Templo Mayor, o sea, las obras del Templo Mayor, que las encontraron allá a la vuelta, no tiene muchos años, eso lo encontraron como en los años 80. Empezaron a rascar ahí porque iban a poner una calle atrás del Palacio Nacional y encontraron esas pirámides. Y resulta que se encontraron un tejo de oro. ¿Qué es un tejo? Pues es un lingote de oro. Y precisamente surgió problema porque decían a quién pertenecía ese lingote, ¿no? Si era realmente un hallazgo de una pepita de oro en bruto, o era manufacturado, o de qué época venía. Y total que se hizo un relajo tremendo, ¿no? Nunca supimos dónde quedó, a qué museo se fue, se lo han de ver birlado, robado. Pero a lo que voy es que en cualquier momento pueden surgir cosas así, y nosotros tenemos que tener la cultura porque nos van a preguntar a nosotros sobre esos temas, ¿no? Solo quiero entonces justificarles que no lo vean como algo, ay, no, pues a mí, ¿cuándo me voy a encontrar un tesoro? Yo no soy cazador ni pescador, ni llevo asuntos de pescadores. A mí me ha tocado ir a dar clases a Mazatlán, y en Mazatlán ha habido alumnos que, aunque les voy a hablar de penal, me preguntan, oiga, fíjese que yo me dedico a asesorar a pescadores y que hay esta situación. Y entonces tú más o menos tienes una idea y ya les das un consejo, ¿no? Para eso se estudia. Ahora, esto puede pasar al derecho penal. Ya les platicaba yo, por ejemplo, que si tú te robas un mango y lo arrancas de la maceta, de la planta, no hay robo, porque la definición de robo es el apoderamiento de una cosa ajena mueble. El mango adherido al árbol no es mueble, es inmueble. ¿Y eso quién nos lo dice? Pues el Código Civil. Entonces el derecho civil y el penal están íntimamente ligados. A donde yo doy clases, saben ustedes, les he platicado, ¿verdad? Que damos clases de doctorado, de maestría. Pues no tengo el gusto de darle a veces a muchachos jóvenes que empiezan, o compañeros, amigos míos, porque aquí están mis amigos, en este grupo están mis amigos, son mis alumnos y son clientes de la escuela. Y exigen mucho, y son jueces, son ministerios públicos, o sea, está cañón. Gracias a Dios me pagan muy bien, pero está cañón porque pues ahí si te equivocas, luego se dan cuenta, porque es gente que se dedica a eso. Ya no puedes engañar a un ministerio público, a un juez, a un litigante, ¿no? Entonces, es importante la cultura jurídica porque eso te va a dar mayor oportunidad de trabajo. Si yo no conociera bien el derecho civil, y les estaba diciendo esto porque cuando yo les doy clase de penal, tengo que mandar un currículum donde muestre yo todo lo que he hecho en penal. Porque si yo pongo algo de civil, se enojan y dicen, no, es que nos van a poner un civilista, este no sabe nada de penal. Y eso es absurdo, porque un buen penalista, antes de ser un buen penalista, tiene que ser civilista. Si no es civilista, no va a ser buen penalista, porque la base del derecho es el derecho civil. Cuando doy clase en civil, pues sí les platico y les digo, pues aquí sí me puedo revelar que yo empecé como civilista. Y gracias a que fui un civilista, que hasta tengo mi libro, ustedes lo saben, de civil, varios libros de civil, es por lo que pude entender muy bien al derecho penal. Yo no entiendo ni concibo un abogado, un buen abogado, que diga, no, yo no sé de civil, yo nada más de penal. Por lo menos, yo no, por ejemplo, yo no sé de fiscal, yo no sé de laboral, mucho, ¿no? Sí sé lo básico,
porque también hay que tener conocimientos básicos, pues de fiscal, de administrativo, de básicos, pero no me dedico a eso. Pero que me digan una pregunta de civil o de penal y que yo no la sepa, o de familiar, pues es vergonzoso. Aunque yo no me dedique a eso, es vergonzoso. Porque las dos ramas que cualquier abogado debe de tener clarísimas es el civil y el penal. Porque si no lo conoce, entonces me queda claro que no es un buen abogado, porque si no conoce el civil, no va a conocer el administrativo, ni va a conocer el mercantil, ni va... ¿Por qué? Porque la base de todo es el civil, y aquí lo estamos viendo. Vamos con el siguiente derecho, que se llama derecho de accesión. La accesión precisamente es otra forma originaria de adquirir la propiedad mediante la fusión o unión de dos cosas. Ustedes conocen la palabra accesorio. Hay cosas principales y cosas accesorias. Por ejemplo, un coche tiene su motor, esa es una cosa principal, sus llantas, ¿no? Pero a lo mejor yo quiero ponerle unos faros de neón, ¿no? Quiero ponerle unos rines de magnesio, eso ya son accesorios. Entonces, la accesión es una forma de adquirir la propiedad mediante la cual el propietario de una cosa principal se convierte en propietario de la cosa accesoria, precisamente por accesión. El dueño de la cosa principal, entonces, adquiere la propiedad de las cosas que artificial, accidental o naturalmente se incorporan a una cosa principal. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo un caballo, una yegua, que es el femenino del caballo, esa yegua se embaraza y va a tener caballitos, ¿va? Entonces, por vía de accesión, yo como dueño de la yegua, soy el dueño de los animalitos, de los perritos, de los caballitos. Muchas veces se acostumbra que cuando se cruzan los animales y son de distinto propietario, pues al papá del caballo macho se le da uno de las crías, ¿no? O se reparten por contrato, pero eso ya se ponen de acuerdo. Pero originariamente el dueño de los animales por accesión soy yo, porque si yo soy dueño de la yegua, soy dueño de los caballitos, de los potrillos, ¿no? Hasta existen chistes, ¿no? Que dicen eso, ¿no? Tuya la yegua, tuyo los potrillos, ¿no? Eso no es gratuito, eso proviene precisamente del derecho de accesión. Entonces, accesión es adquirir la propiedad mediante la unión de cosas accesorias que se les une o incorporan natural o artificialmente a otras. Esto se llama accesión. Y de ahí vamos con otra definición que nos va a servir para este tema, que se llaman los frutos. Las cosas pueden producir frutos. Fruto es algo, una riqueza o algo que una cosa principal puede generar. De esta manera, los frutos pueden ser naturales, como los que yo estaba comentando. Frutos que provienen de la naturaleza. Si yo tengo un terreno y ese terreno es de cultivo, pues lo que produce ese terreno es mío por vía de ocupación, y esos son frutos naturales, los frutos de la agricultura de mi terreno. Los cachorros o los animalitos que mi ganado produzca, mis caballos, si es que los tengo, son míos porque son frutos naturales de mis caballos, de mis vacas, de mis animales que yo tenga. Aquí tengo una pecerita, ¿verdad? Me gustan. Empecé con el hobby de las peceras, y entonces si esos pececitos tienen pececitos, pues son míos. No son ya del que me vendió los peces, porque el que me vendió los peces ya me cedió la propiedad. Entonces los peces ya son míos. Si nacen pececillos ahí, pues ya son míos. Y esos son frutos naturales. Yo los puedo disponer, vender, en fin. Frutos industriales. Bueno, su mismo nombre lo indica, los frutos industriales no se producen de manera natural, sino por efecto del trabajo. Si yo tengo una fábrica para elaborar vidrio,
acero inoxidable. Esas transformaciones de la materia se hacen a través del trabajo, ¿no? De la industria. Todo lo que tenemos en nuestras casas, los muebles, las televisiones, los focos, todo es producido por la industria. Entonces, los dueños de esas empresas, de esos comercios que producen algo mediante la transformación de la materia, pues son dueños de los frutos industriales. Si yo compro 1 kilo de acero, 1 tonelada de acero, y produzco estufas, yo pongo a los empleados, pongo la maquinaria, pongo la luz, pongo todo, pues soy el dueño de ese acero transformado en un fruto industrial. Y los frutos civiles provienen de contratos civiles. Si tengo una casa y la rento, pues un fruto civil va a ser la renta que produzca esa casa. Si yo usufructúo, todavía no vemos lo que es el usufructo, pero es algo de las cosas más brillantes que inventaron los romanos y más raras. Usu es usar, fructus es apoderarte de los frutos. Por eso se llama usufructo. Porque tú puedes usar una cosa y apoderarte de los frutos sin ser el dueño. Ese contrato se llama usufructo. Te voy a dar el usufructo de mi casa, de mi terreno, de mi rancho. Vamos a hacer un contrato de usufructo por 5 años. ¿Por qué? Porque yo no puedo, me voy de viaje, tú te vas a hacer cargo de todo. Lo que produzca es para ti. Yo lo único que quiero es que me cuides el rancho y que no se vaya a meter alguien y se lo vaya a quedar. Y te vas a quedar al cargo, las ganancias, todo va a ser para ti. Puedes vivir aquí, puedes vender todo lo que produzca, hasta que yo regrese en 5 años me lo devuelves, porque no eres el dueño, eres un usufructuario. Lo vas a usar y lo vas a disfrutar. Disfrutar no es de sentir rico, sino de disponer de los frutos. Eso es disfrutar. Y si les explico, bueno, si les comento, les platico algo que hacen los extranjeros, precisamente esas maravillas que se pueden hacer con la abstracción del derecho para evadir la ley, pues no me lo van a creer o sí me lo van a creer. Miren, les voy a platicar algo que hacen, por ejemplo, esto lo vimos porque tenemos familia, todos tenemos familia en todos lados, ¿no? Pero yo me enteré, llegué a ir a Puerto Vallarta algunas veces, y aquí hemos visto que los extranjeros no pueden adquirir el dominio o la propiedad de los bienes en las franjas prohibidas, artículo 27. Por ningún motivo los extranjeros pueden comprar 100 kilómetros en fronteras y 50 en costas. Ahí no pueden comprar, está prohibido. Se llaman franjas prohibidas, artículo 27 de la Constitución. Pero Puerto Vallarta está lleno de extranjeros. Yo me enteré porque pues tenemos familiares extranjeros que compraron ahí. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, mi tío era mexicano y sí pudo comprar, ¿no? Pero los extranjeros, ¿cómo es que compran? Bueno, no es compraventa. Hay empresas mexicanas que les venden usufructos. Y la Constitución dice que está prohibido vender y comprar. Entonces, pero no dice que está prohibido usufructuar. Y entonces los vendedores de bienes raíces encontraron la forma de vender sin vender. Esos usufructos, mi querido José, son por 200 años o 300 años. Entonces, tú como gringo, pues sí compras un usufructo por 300 años, porque ni tus nietos ni tus bisnietos van a alcanzar eso, ¿no? Y lo puedes hacer porque no estás comprando, estás adquiriendo el usufructo nada más. Entonces te conviertes en usufructuario por 100 años, 200 años. Y es como si fueras dueño, porque lo puedes usar y disfrutar, lo puedes rentar, lo puedes... Oiga, y me dirán ustedes, ¿y si lo quiero vender?
ahí sí no puedes, pero vas con la empresa usufructuaria, que es una empresa mexicana, que tiene la propiedad originaria, y le dices, ya quiero vender. Y entonces ellos dicen, no te preocupes, mediante un convenio terminamos el usufructo contigo y se lo damos a otro gringo o a otro mexicano. Y aquí está tu dinero. Como si fuera una compraventa, pero disfrazada de usufructo. Y ahí la Constitución no permite la compraventa, pero sí el usufructo, porque en estricto derecho, no son dueños los gringos, pero sí lo son, porque pueden hacer lo que quiera con ese es el usufructo. Entonces, todas esas estrategias que es la ingeniería jurídica, pues todo eso lo hacemos los abogados, precisamente pues para ganar, ¿verdad? Dinero y para hacer cosas, porque imagínense los millones de pesos que hay en ese tipo de temas. Los gringos tienen mucho dinero y dicen, pues, así ya estoy garantizado porque nadie me puede quitar mi usufructo en 100 o 200 años, ¿no? Y así es como cuando vean ustedes que hay extranjeros que son dueños o que están en playas o tienen casas en playas, fronteras, pues es porque lo hacen por esta vía de usufructo. Y esas empresas mexicanas son las propietarias originarias, pero pues también respetan, porque hay un contrato, no le pueden quitar a los gringos la casa porque ellos tienen que respetar los 100 años o 200 años del usufructo. No se los pueden quitar. Pero todo lo que quieran lo pueden hacer de común acuerdo. Pueden vender, pueden rentar, etcétera, etcétera. Son frutos naturales los que produce la tierra, las crías y los demás productos de los animales. Las crías pertenecen al dueño de la madre, ¿ya ven? Y no al del padre. Les voy a ser sincero con todo esto que les estoy platicando. Yo les hablé hace ratito de eso y les dije, las yeguas, los caballitos, los potrillos que nacen de una yegua, son de la yegua, del dueño de la yegua. La verdad no había yo leído el artículo porque lo estoy releyendo con ustedes, pero lo leí hace 30 años. Tuve una clase así como ustedes y lo leí, lo estudié para un examen y nunca se me olvidó porque ahorita se los volví a decir sin haberlo leído. Así es como opera el conocimiento. Desgraciadamente, pues a nosotros a la fuerza, porque por los exámenes nos obligaban, pero yo no creo que sea ahorita necesario obligarlos a ustedes. Ustedes están aquí por convencimiento. Entonces, por eso siempre mi consejo es que lean, que hagan, subrayen sus cuadritos, porque ahí no estarán pasando una materia, ni estarán quedando bien con el maestro, están quedando bien con su propia vida y con su propia sabiduría, y todo eso va a ser en beneficio de la vida de ustedes, porque van a ser abogados que saben, abogados cultos. Frutos industriales los que se producen por cultivo o trabajo. Fíjense esto, no se reputan frutos naturales, sino desde que están manifiestos o nacidos. Hasta que no nazca el caballito, no es fruto. Si muere en el vientre de la madre, pues no fue fruto. Para que los animales se consideren frutos, basta que estén en el vientre de la madre, aunque no hayan nacido. Sin embargo, solamente se podrán disponer, desde luego, pues hasta que nazcan, ¿no? Vamos a pensar que hicieron un contrato, ¿no? De que pues te voy a vender los caballos que están en la pancita de mi yegua, pero y luego ya se están peleando, cosas que pudieran ocurrir en provincia, ¿no? Porque nuestro código civil, pues es desde el año de 1931, y en el año de 1931 la Ciudad de México tenía todavía actividades de agricultura y todas esas cosas, ¿no? Entonces, este código pues es para vida citadina y para vida campirana. Frutos civiles son los alquileres de los muebles o inmuebles, las rentas, los réditos capitales. Por ejemplo, si yo tengo un dinero y lo pongo en el banco, me da un rédito. Ese es un fruto civil que proviene de un contrato mercantil que es, pues, un pagaré o una inversión. Bueno, y ahí hay varias reglas, ¿no? Ahora que vamos a ver una figura que se llama en Roma le llamaban la inaedificatio, la plantatio, y esto es muy común que se los van a preguntar a ustedes si es objeto hasta de memes y de burlas. Oiga, construí una casa en el terreno de mi suegro.
y ahora ya me mandó a volar y mi mujer ya anda con otro. ¿Puedo recuperar mi casa? La pregunta más estúpida que siempre nos van a hacer, ¿verdad? Y ahí hasta memes y burla de eso. Todo lo que se incorpora a un terreno pertenece al dueño del terreno por vía de accesión. Entonces ya sabemos qué pasa con lo que yo siembre, plante o edifique en un terreno ajeno. Ahora, puedo hacer un contrato. Eso sí, puedo contratar. Hay un contrato que se llama aparcería. Por ejemplo, en el contrato de aparcería, a mí me rentan, esto se da mucho en provincia, pregúntenle si tienen familiares que se dediquen a las tierras, pregúntenles. Hay gente que tiene tierras pero no las cultiva y entonces se las renta a otros que sí, por un año, por una temporada, por una siembra. Y entonces yo pongo la tierra, te la rento, tú pones las semillas, tú la trabajas, tú la cosechas y al final me das el 10, 20 o una cantidad de dinero, lo que acuerden. Eso sí se puede hacer, pero se hace un contrato, ¿verdad? Cuando tú te enamoras y tú vas y construyes en la casa de tus suegros, pues no haces un contrato, nomás construyes a lo tonto, ¿no? Y después cuando te corren, te quieres llevar tus ladrillos. No puedes. Oiga, pero yo soy dueño de los ladrillos, pero no te los puedes llevar, porque ya se unieron y se incorporaron a ese objeto que es el predio, que es el inmueble. Y si tú te lo llevas, vas a dañar el inmueble. Y entonces estarás causando daño en propiedad ajena, aunque sean tus cosas. Entonces, esa pregunta van a ver que cada rato les va a caer porque hay muchas, sobre todo hombres tontos que se ponen a construir en los terrenos de otros, de los suegros o de los cuñados, y luego ya se pelean y quieren recuperar. No. Artículo 895. 896. Todas las obras, siembras y plantaciones, mejoras y reparaciones ejecutadas en un terreno se presumen hechas por el propietario mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, si ahí hay una casa, incluso muchas veces la gente se mete, invade por despojo y construyen. Ya llevan 2, 3 años ahí, construyen, meten drenaje. Cuando se van, pues eso no se lo pueden llevar y si se lo llevan es daño en propiedad ajena porque ya pasó a formar parte del inmueble por vía de accesión. Bueno, ahí están las reglas de la plantatio, de la inedificatio. Dice el artículo 900, todos los demás, por favor, léanlos ustedes. El dueño del terreno en el que se edifique, siembre o plante de buena fe, tendrá derecho de hacer suya la obra, siembra, plantación. Esto de buena fe, pues quiere decir que hubo un contrato, ¿verdad? Previa indemnización prescrita en el artículo 895. Si hicimos un contrato y sembraste ahí, ¿no? Hicimos un contrato, no te metiste a fuerzas ni invadiste, y el dueño del terreno quiere quedarse con la siembra, bueno, pues indemnízame, págamela y te la doy, ¿no? Eso. Vamos a suponer que es un contrato de aparcería y resulta que a la mitad del contrato el que iba a cosechar ya no puede o se muere, ¿no? Y entonces el dueño del terreno dice, bueno, pues yo voy a seguirle para que no se pierda esa cosecha. Y pues indemniza a los herederos del muerto, en fin. Pero cuando se planta, siembra de mala fe o sin causa, dice el artículo 901, se pierde lo edificado, lo plantado y sembrado. Y no hay derecho ni siquiera a reclamar una indemnización ni retener la cosa. Y de mala fe, ¿qué quiere decir de mala fe? Que tú sepas que no puedes, no debes y no tienes autorización para sembrar o plantar o construir ahí. Incluso el dueño de ese terreno puede pedir que se tire la obra a costa tuya. ¿Por qué? Porque es su terreno. Y si no hay voluntad o es en contra de tu voluntad, acuérdense que la propiedad solamente puede ser aprovechada por el propietario. La propiedad privada, que todavía existe gracias a Dios, mientras Morena no disponga otra cosa, en mi casa pues no sé, nadie puede meterse a tirar o hacer, sino solamente el propietario. Entonces el propietario es el único que tiene la disposición libre del inmueble, incluyendo construcciones, adecuaciones. Por eso cuando yo le rento la casa
o el terreno o el departamento a un inquilino, se hace un contrato y en ese contrato se le prohíbe que modifique cosas que no debe modificar. Claro, el inquilino puede poner sus alfombras, puede poner su televisión, puede poner hasta su cocina integral, pero tirar una pared, hacer una alberca, hacer hoyos, abrir un techo, eso no podría porque estaría dañando la construcción o alterando la construcción. Sin mi autorización no podría. Porque sí, también puede haber alguien que me diga, yo te rento la casa, pero mira, yo necesito ajustarla porque vamos a hacer un gimnasio. Entonces yo veo que aquí tienes muchos muros y bueno, pero también cuidado con eso porque si no pasa como a unos chavillos ahí que abrieron un salón de belleza, unos gays en Polanco y empezaron a tirar muros y se cayó la casa porque eran muros de carga, ¿no? Por ese motivo, entonces, cuando vean ustedes un contrato de arrendamiento, van ustedes a ver en una cláusula que no se permite hacer ninguna modificación, construcción, mejora o algo que afecte el inmueble sin consentimiento del dueño, por escrito. En una casa hay inmueble, es el inmueble y lo mueblen. Hay cosas muebles. Cuando la gente, el inquilino se va, se lleva sus muebles, su sala, su estufa. Pero no se puede llevar el excusado, las ventanas, aunque a veces se las llevan, pero eso es robo y daño en propiedad ajena. Las llaves, cosas que ya se adhieren. Las cosas que se adhieren, esto lo vimos cuando vimos inmuebles, las cosas que se adhieren a otra, de manera de que no se pueden separar sin causar daño, esa es una vía de accesión. Y se convierte el inmueble, pues las adquiere o le aprovechan por vía de accesión. Y no se pueden retirar porque se dañaría. Hay gente que renta una casa y dice, voy a poner loseta de mármol, ¿no? Bueno, pues esa loseta ya se queda ahí. A menos que establezcamos en el contrato que te la vas a llevar, pero me tienes que dejar la casa como la encontraste. Pero si lo haces sin mi consentimiento, es hasta causa de rescisión del contrato más la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Bueno, aquí vienen varias reglas para todo esto. Aquí está, pero pues la regla es, y esto todo lo sabe, hasta la sabiduría popular lo sabe, el que siembra, planta o construye en casa ajena, pierde lo sembrado, lo plantado, lo construye. Aluvión. ¿Qué es el aluvión o el abulsión? Bueno, a ver, déjenme ver. Creo que había algo en YouTube. A ver si lo encuentro para que veamos. Llega a ocurrir, ¿no? Yo también cuando lo estudié, pues como no somos gente de campo, decimos, pues eso qué será, ¿no? Hoy día creo que sí ha habido, con todo este cambio climático, sí ha habido casos de... Ahí está. Este es un aluvión. A ver, vamos a ver. Ahí se ve. A lo mejor no se oye el audio. A ver, bueno, lo voy a compartir sin audio. Nada más véanlo así porque me tarda un poquito en que descomparte y comparte. Aquí no es necesario el audio. Aquí nada más vean lo que es un aluvión. Bueno, no sé si se vaya a ver, pero se da en estos contextos, ¿no? Contextos donde hay lagos, lagunas, ríos. Y las personas dueñas de un terreno sufren por efectos del agua, por eso se llama aluvión, por efectos del agua se desprende un pedazo de tierra que puede llevar árboles, puede llevar cosas, la misma tierra le da sostén a una propiedad, ¿no? Entonces imagínense que este río, por la fuerza del agua, desprende un pedazo de tierra, este que está aquí abajo, y se lo lleva para el otro lado, para la otra propiedad, para la propiedad vecina. Entonces, pues esa tierra es tuya, ese pedazo de tierra es tuya.
pero tampoco es que se lo haya llevado el vecino a la fuerza, fue por una causa, por un hecho jurídico involuntario. No se lo robaron, sino fue la naturaleza. A ver si se da aquí el desprendimiento, porque ahí decía aluvión. A ver, vamos a ver más adelante. Aquí se da. Los cerros se desgajan, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita, repito, yo en mis tiempos no tenía yo ni idea, no había internet, y como uno no vive en provincia, pues no sabes lo que es, ¿no? Nada más medio te platican, pero ahorita ya con los videos y con los cambios climáticos, pues ya sabemos que sí es posible que exista. Es, nada más que aquí pues no es un pedacito de tierra, ¿no? Aquí pues lo que estábamos viendo es una desgracia donde pues lo que menos te interesa es estar peleando tu tierra, ¿no? Pero bueno, llegan a darse problemas desde Roma, han ocurrido temas donde pues se pelean precisamente porque un pedazo de tierra pues lo llevó el aluvión para una parte distinta, y entonces aquí dice el acrecentamiento que por aluvión reciben las heredades confinantes. Es decir, aquí está diciendo, si el pedazo de tierra se va para otro terreno, por corriente del agua, pertenece a los dueños de las riberas en que el aluvión se deposita. Para evitar que se estén peleando y voy por mi pedazo de aluvión de tierra, ¿no? Pues ahí está diciendo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque fue una cuestión de la naturaleza, fue una accesión natural. Entonces ahí, pues, si el pedazo de tierra se fue para allá, pues ya pertenece al lugar donde se haya depositado, ¿no? Y aquí vienen varias reglas. También, por ejemplo, alguien preguntaba la otra vez, ¿no? Si mi familiar tiene un pozo de agua. Los dueños de las heredades confinantes con lagunas o estanques no adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de agua ni pierden que éstas inunden por las crecidas extraordinarias, ¿no? Cuestiones que, repito, se dan en provincia. Ahora, hay otra figura también que se llama el abulsión. El abulsión es lo mismo que el aluvión, pero, y en Roma se llamaba aluvión y también abulsión, de ahí viene la palabra, ¿no? El abulsión es lo mismo que el aluvión, pero no por agua, sino por aire. Por el efecto del aire, a lo mejor dice aquí el 910, cuando la fuerza de un río arranca una porción considerable y reconocible de un campo ribereño y lo lleva a otro inferior o a una ribera opuesta, el propietario de la porción arrancada puede reclamar su propiedad, haciéndolo dentro de los 2 años contados desde el acaecimiento pasado. Este plazo perderá el derecho a su propiedad a menos que el propietario del campo a que se unió la porción no haya tomado posesión de ella. Aquí hay algunas reglas. En fin, cosas poco comunes porque pues nosotros no vivimos en provincia, pero sí se puede dar, nos pueden tratar para estas cosas, y ya expliqué por qué debemos de conocer todo esto, ¿no? Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al propietario del terreno donde vayan a parar. Si no los reclaman dentro de 2 meses, los antiguos dueños. Estos árboles entonces se los lleva el río, se los lleva el aire y caen en otro terreno. Pues si el dueño originario no los reclama, o si no acredita que son suyos, pues ya son míos. ¿Por qué? Por accesión. Por eso la aluvión es una forma de accesión, la abulsión es una forma de accesión mediante lo cual se adquiere la propiedad. A veces los ríos se desvían también. Y luego dice el 912, la legislación federal determinará a quién pertenecen los cauces abandonados de los ríos federales existentes en el Distrito Federal que varíen de curso. El viaducto, Churubusco, La Viga, todas esas avenidas eran ríos. Ahora son calles, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que este código pues es de 1930, por eso habla de ese tipo de cuestiones de cauces abandonados, a quién pertenecen, porque sí había ríos, pues estamos en un lago, ¿verdad? En un lago, por eso cuando tiembla, pues se mueve tan feo, ¿no? Dice el artículo 917, ese es un principio general del derecho. Para saber cuál es la cosa principal cuando dos cosas se unen por vía de accesión, ¿cómo vamos a saber cuál es la principal y cuál es la accesoria? Pues muy sencillo. Si los rines que le pongo a mi coche
valen más que el coche, entonces los rines serían lo principal. Y eso es absurdo, ¿verdad? Porque unos rines no valen más que un coche. Entonces, ¿cuál es la cosa principal? El coche. Porque el coche es el que más vale. Entonces, la cosa principal, cuando hay un fenómeno de accesión, la cosa principal será la de mayor valor. Así, pues si un árbol se viene a mi terreno, pues la accesión es el árbol. La cosa principal, cuando vimos la división de cosas, vimos cosas principales y cosas accesorias. Si yo soy dueño de mi celular, pues también mi celular tiene accesorios. Ya le compré una funda, ya le compré un cargador. Todos esos son los accesorios. Pero lo principal es el celular, es la de mayor valor. Otras figuras de las que habló el derecho romano también y que existen en la actualidad. La pintura, la escultura, el bordado, los escritos, los impresos, los grabados, litografías y demás objetos obtenidos por procedimientos artísticos o de creación, ¿sí? ¿A quién pertenecen? Y sí llega a haber este tipo de situaciones. Que puede haber un problema, por ejemplo, yo por ahí vi algo que se estaba peleando un escultor con un industrial que le vendió el material para hacer una escultura. Y entonces el escultor no le quería pagar o no le había acabado de pagar el material porque no le habían pagado al escultor. Y entonces el dueño del material, del fierro, le quería quitar la escultura al escultor. Y se vienen los juicios. Ahí sí puede haber juicios. Y caros, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a este escultor que se llama, el que hizo el caballito y todas esas obras que José Luis Cuevas, que era también un escultor, llegó a tener problemas con los talleres que le hacían, porque estos artistas que hacen esculturas, ellos no son herreros, ¿no? A veces ellos contratan al herrero, contratan a la fundidora y le dicen, quiero que hagas esto, el otro les explican. Y el material, pues no es de ellos, lo compran. Entonces aquí está diciendo la ley que cuando el material se una mediante la mente de una persona o el trabajo artístico, lo principal va a ser el trabajo. O sea, el impreso, el grabado, la escultura, la creación mental, la creación artística, eso es lo principal. Lo accesorio es la tabla, el metal, la piedra, el papel o el pergamino. El material es accesorio. ¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, pues si ustedes van a asesorar a un industrial que le va a vender material a un artista para que haga una obra de arte, pues le tendrían que decir, ¿sabes qué? Cóbrale antes porque después no le vas a poder quitar la obra, ¿no? Si tú dices, bueno, pues lo voy a dejar que haga otro caballito, ¿no? Como el que está ahí en el Senado de la República, o que haga otro guerrero Chimali, como el que está en Chimalhuacán, que yo no sabía que ese guerrero Chimali es más alto que la Estatua de la Libertad. La otra día sacaron un comparativo. Yo pensé que la Estatua de la Libertad era muy grande, porque ya ven que la sacan en las películas. Yo no la conozco, pero no, resulta que el guerrero Chimali pues es más alto. Así que si no pueden ir a Nueva York igual que yo, pues vamos a ver al guerrero Chimali allá en Chimalhuacán y ya nos daremos una idea de qué tamaño es la Estatua de la Libertad, ¿no? Y ese guerrero costó millones de pesos, millones. Lo hizo Sebastián, el guerrero Chimal. Entonces, ahí puede haber problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor los artistas trabajan a veces por pedido o al fiado, ¿no? El gobierno les dice, hazme esto y al terminar te pago. Y entonces a ustedes los van a consultar los empresarios, los que venden el material. Ese guerrero Chimali tuvieron que contratar gente ahí, soldadores, pintores, albañiles, para que lo cimentaran, lo construyeran. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Cómo se va a pagar? Contratos, contratos y contratos. Entonces puede haber un caso en el que pudieran querer embargar al guerrero Chimali, y en esos casos yo podría hacer valer
el artículo 919 diciendo que todo el material es accesorio, lo principal es la obra. Y entonces eso generaría que yo soy el propietario. Yo por haberla hecho, soy el propietario de la obra, ¿no? Las cosas se pueden unir, ¿sí? Y se pueden separar sin detrimento. Por ejemplo, si yo le pongo rines deportivos a mi coche y no los pago, pues puede venir el dueño de los rines y decir, regrésame mis rines y ponle tus rines viejos, ahí están, ¿no? Y no le pasa nada al coche y me llevo mis rines. Ahí sí se pueden separar. Pero hay cosas que cuando se unen por accesión no se pueden separar sin que se puedan deteriorar. Se mezclan, se confunden. Por eso había una figura que ahorita la vamos a ver, que se llamaba la confusión. La confusión. La confusión es cuando dos cosas se mezclan de manera que no se pueden separar. Por ejemplo, el oro se hace con aleación. El oro de 10, 14, dependiendo de la calidad, lo funden o lo revuelven con otros metales. Y ya no, ya una vez fundido, ya una vez mezclado, ya no se puede separar. Si tú mezclas vino X con vino Z, además de que se puede echar a perder, ya no se puede separar. Y esas mezclas pueden haber sido hechas de buena o de mala fe, y entonces el que haya causado una unión o una accesión de esta naturaleza de mala fe, obviamente tendrá que pagar indemnización porque la cosa principal ha sido dañada por vía de accesión. Pero también, si la persona que hizo que esas dos cosas se unieran, se incorporaran de mala fe y eso le beneficia al dueño de la cosa principal, pues entonces el dueño de la cosa principal se convierte en propietario y le beneficia el incremento que haya sufrido esa unión. Y en Roma existían algunas que, por ejemplo, ahorita me acuerdo de la conmixtión, que también es otra figura propia de la empresa agropecuaria. Por ejemplo, cuando se mezclan dos tipos de granos, ¿no? Frijol viejo con frijol fresco, café bueno con café no tan bueno, se revuelven, se mezclan. Se puede hacer con voluntad, de hecho, pues todo lo que nos venden es mezcla. Cuando vamos por café, pues nosotros pedimos que nos hagan la mezcla de la casa y nos mezclan dos cosas de diferente especie para que sepa rico y lo hacemos por voluntad y ahí no pasa nada y somos los dueños de esa mezcla. El problema surge porque nosotros los abogados trabajamos con problemas cuando esas cosas se mezclan o se confunden por accidente o por mala fe de alguno de los dueños de las cosas, porque es obvio que si dos cosas se mezclan y son del mismo dueño, pues es bronca del dueño, no pasa nada, pues si es para tu favor o es por su perjuicio, pues es su bronca. Aquí el problema surge cuando una cosa tiene un dueño y otra cosa tiene otro dueño, y esas cosas se mezclan. ¿Cómo van a quedar? Se mezclan o se confunden. ¿Quién va a sufrir la pérdida? ¿Cómo se van a repartir? Bueno, aquí la ley regula todo eso. El derecho es lógica. No necesito leer los artículos porque yo ya los leí una vez y ustedes los van a volver a leer. Pero yo no necesito leer los artículos para saber que si se mezclan por voluntad de los dos y se echa a perder la mezcla, pues los dos sufren la pérdida. Porque a lo mejor somos dos empresas, tú produces un químico para conservador y yo produzco los duraznos en almíbar, ¿no? Y trabajamos juntos, entonces tú me mandas tus litros de conservador y yo pongo y lo mezclo con mis verduras a conservar porque tengo una fábrica de verduras que se llama Herdes, ¿verdad? Y se echa a perder todo porque venía mal el conservador. Bueno, pues el culpable es el dueño de la sustancia del conservador y la pierde y le debe de pagar al inocente, pero además va a tener que haber un juicio donde los peritos demuestren qué fue lo que echó a perder a quién, porque a lo mejor el dueño del conservador dice, la culpa la tuvieron tus trabajadores,
porque no respetaron las instrucciones. En vez de haberle echado 2 litros por cada 100, le pusieron 3 por 100 y le echaron a perder. Y el culpable eres tú. O sea que me vas a pagar mi sustancia que te vendí, mi químico conservador, porque yo te lo vendí bien. Todos esos problemas se van a suscitar entre las empresas e industrias y ahí sí podemos ser contratados e intervenir en esos temas. Porque te los confieso que cuando uno es jovencito y uno está estudiando, pues tú piensas así como estoy pensando yo, ¿no? Que se mezcla el café, que se mezcla el grano en un granero. Pero ya cuando tienes la experiencia de ser abogado, sabes que esto puede ocurrir a grandes niveles entre empresas o industrias que, que trabajan de manera coordinada sin ser del mismo dueño, como la Coca, ¿no? Vamos, el Starbucks, ¿no? Ustedes saben que en el Starbucks ya llegan las mezclas hechas. Tú no, lo único que te hacen ahí es el café, pero todos los sabores y todo ya vienen hechos, ya están ahí en frascos, ¿no? Precisamente para que nadie se robe el secreto industrial y no sepan cómo se hacen los saborizantes y esas cosas. El pollo Kentucky ya viene la mezcla hecha. Y entonces puede ser que sea la misma empresa la que hace sus mezclas o trabajan varias empresas. Tú vendes el café, yo te vendo la mezcla y ahí puede haber algún problema por confusión de sustancias, de granos, de semillas. Ya vimos que tratándose de obras de arte, se llama especificatio. Tratándose de sustancias, se llama conmixtión, si son granos o sustancias sólidas. Confusión, si son sustancias líquidas. Y aquí están los nombres. Confusión. En Roma se llamaba confusio, conmixtio, inaedificatio, plantatio. Si ustedes hablan un libro de derecho romano, en ese libro van a venir formas originarias y derivadas de adquirir la propiedad en Roma. Y prácticamente estamos viendo el Código Civil. Por eso es que pues, todo se originó en Roma. Cuando yo estudié derecho romano, pues la verdad íbamos con tantas ganas de ser abogados que nunca nos pusimos a cuestionar que si nos servía o no nos servía. Y el maestro pues era muy rudo, entonces o estudiábamos o estudiábamos. Hoy día, pues veo que, no ustedes, no ustedes, pero veo que muchos chavos dicen, ay, no, el romano, qué hueva, es pura historia, ¿no? Lo que no sabe alguien que estudia romano y le echa ganas al romano, es que cuando ve y estudia estas figuras, pues se le hace facilísimo. Yo cuando entré a civil, prácticamente me fui con, como dicen, nadando de muertito. ¿Por qué? Porque yo ya conocía todo el derecho civil, porque es prácticamente idéntico que el derecho romano, con la diferencia que aquí ya nomás está en artículos y está traducido a la época actual y a nuestro derecho, pero es lo mismo que todas estas figuras los inventaron los romanos. El artículo 929, por ejemplo, solo estoy poniendo el ejemplo, lo demás lo tienen que leer ustedes y yo siempre me reitero a la orden para que algún día, sueño con que algún día pregunten algo en el chat respecto a la clase, ¿no? Y ahí me daré cuenta que sí están leyendo. O a lo mejor todos lo están entendiendo, también puede ser, ¿no? El que de mala fe hace la mezcla o confusión. Ya les decía yo que no tengo que leer esto porque yo ya lo leí una vez, pero además la lógica me dice que el que hace una mezcla o una confusión de mala fe, pues va a perder su parte de la mezcla, pero además va a tener que indemnizar al que haya dañado con esa mezcla involuntaria. ¿Por qué? Pues porque lo está haciendo de mala fe. Si lo hizo de buena fe y fue una situación, pues digamos que no hubo mala fe, pues ahí entonces se van a repartir de común acuerdo, pues el daño, ¿no? Aquí habla de obras artísticas, en fin, eso se llama, como ya lo mencionamos, la especificatio. Inaedificatio es la inadificatio es cuando construyes, la plantatio es cuando plantas, la confusio, la conmixtion, el aluvión, el abulsión, para que sorprendan a su novio y a su novia hablando latín. Eso es parte
Cuando yo empecé a estudiar Derecho también me daba mucho miedo que decían, tienes que aprender latín. Yo soy muy malo para las lenguas, nunca pude hablar inglés ni aprenderlo, ¿no? Dije, putas, pues si no hablo ni el español, ¿de dónde voy a aprender latín, no? Y no, sí se aprende, es muy fácil cuando estudias el romano, ¿no? ¿Ya? Se te van quedando las figuras, porque además el latín se parece mucho al español. Confucio, pues nomás le pones la N y es la confusión. Conmixtio le pones la N y es la conmicción. Usucapio, nomás le pones la N y es la usucapión. Bueno, luego viene otra forma de accesión que se llaman la accesión por aguas, que eso también ya me lo habían preguntado la otra vez. El dueño del predio en el que existe una fuente natural o un pozo, o que haya perforado un pozo brotante, o hecho obras de captación, para captar aguas fluviales tiene derecho a disponer de aguas. Pero si estas pasan de una finca a otra, su aprovechamiento se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones especiales que sobre el particular se dicten. Ya lo habíamos platicado. Tú haces tu pozo, sí te aprovecha, pero el agua no, en realidad no es tuya porque el recurso es de la nación. Entonces, si ese pozo le puede servir a otros, de hecho, ahorita me estoy acordando que tenemos un familiar en Puebla que tiene un pozo, pero ese pozo le aprovecha a todo el condominio horizontal, porque allá en Puebla hay muchos terrenos donde no llega la tubería, no hay, como aquí que nos llega el agua por tubería, por drenajes, allá el agua la obtienen del subsuelo, entonces tienen que construir su pozo para tener agua. De manera natural, por el deshielo de Popocatépetl y de los volcanes, ellos siempre tienen agua. Pero ese pozo que hicieron aprovecha a 5 departamentos que están en un condominio horizontal, que es un condominio donde las casas están, en un terreno se construyeron varias casas distintas, como una, sí, pues como villas, ¿no? Y entonces esa agua la construyen, todos pusieron para la construcción del pozo, pero les aprovecha a todos, o por lo menos a 2 o a los que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Pero de ninguna manera podría yo decir que es mío y después vender agua y cosas así, porque me voy a tener problemas. Por ahí supe alguna vez, hace muchos años, ahorita me estoy acordando que Sanborns tenía una fábrica de producción de sus dulces y chocolates, por ahí por donde está la Universidad La Salle, en la avenida Patriotismo y Revolución. Ahí está, me platicó una abogada que estaban llevando un pleito porque había un pozo, y en ese pozo sacaban el agua para hacer los chocolates y el pan, y atribuían a esa agua pues el sabor tan rico de esos productos. Total, que se estaban peleando con el gobierno y con otro dueño y todo por la propiedad de ese pozo. O sea que sí llega a haber problemas de este tipo. Pero acuérdense que el uso y el aprovechamiento de agua pues es del dominio público. Entonces ahí, más que un pleito entre particulares, va a tener que entrar el municipio, el ayuntamiento, la alcaldía si hubiera un problema de ese tipo. Aquí en la ciudad pues, no lo tenemos porque no tenemos pozos, el agua la obtenemos por servicio público. Copropiedad. La copropiedad es una figura también de la abstracción, donde una cosa pertenece a 2 o más personas. Dice el artículo 938. Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. Lo ideal es que un propietario tenga una cosa, pero hay veces que no. Estábamos platicando ahorita de los condominios horizontales. En los condominios horizontales o verticales hay un solo terreno y en ese terreno está construido un edificio y ahí todos son copropietarios de su departamento y copropietarios de las áreas comunes, pasillos, elevador, instalaciones, estacionamientos, jardines. Entonces hay un derecho de propiedad exclusivo sobre su departamento, pero hay copropiedad en las áreas comunes. Porque esas áreas comunes pues no se pueden dividir porque son para el aprovechamiento de todos los copropietarios. Alguna vez me preguntaba Gaby, ¿verdad? ¿Qué pasaba si se caía un edificio con el terreno? Pues el terreno se tendría que vender y darle una parte alícuota. ¿Qué quiere decir alícuota? Alícuota quiere decir una parte proporcional a cada uno de los inquilinos.
lo cual no les correspondería, porque no les convendría, porque imagínense si es un edificio de 30 pisos, se cae, pues se tiene que dividir el costo del terreno entre 30 personas, les van a tocar de a 100 pesos a cada quien. Entonces, ahí lo que les conviene es lo que se ha hecho cuando se llega a caer un inmueble, que es volverlo a construir para que la gente pueda volver a tener su departamento, porque en realidad, cuando se cae tu departamento, pues tú ya te quedaste sin nada, solamente tienes una parte alícuota o propiedad del terreno. ¿Cómo es que puede haber una cosa o cómo surge la copropiedad? La copropiedad puede surgir pues de la voluntad, pero también puede surgir involuntariamente. Aquí vienen y yo les voy a pedir que ustedes lean en el caso de la copropiedad. ¿Sí? Ya vimos cuál es la definición. Una cosa que no se ha dividido y que tiene varios propietarios. Por ejemplo, dice el artículo 939. Las personas que están en copropiedad no pueden ser obligadas a conservarlo indiviso. Una de las fuentes de la copropiedad es cuando yo compro en copropiedad, valga la redundancia, ¿no? Si yo compro un departamento, pues estoy aceptando ser copropietario, pues de las áreas comunes y propietario de ese departamento. Pero hay veces en las que uno no lo elige, sino que surge como, por ejemplo, cuando muere mi papá, y entonces la casa que dejó mi papá le deja partes iguales a 2 o 3 o 4 o 5 o 10 hermanos. Y entonces surge una copropiedad involuntaria, porque ahora esa casa ya no es de papá, ya es de 10 hijos, que están ahí no porque quieran, sino por un acto que fue la muerte de su padre, y ahora ya están como copropietarios. Y eso pues va a generar siempre, ustedes saben que donde hay ese tipo de cosas hay problemas. Todos los que vivimos en condominios o hemos vivido en condominios o sabemos que siempre la copropiedad genera problemas. Por eso es que las cosas que están en copropiedad se pueden dividir. Y para dividirlas, pues los van a buscar a ustedes, ¿verdad? Ustedes van a ser los que van a llevar una herencia, una sucesión, y entonces cuando el terreno de papá se lo adjudiquen a los 10, pues no se van a ir a vivir ahí los 10, porque no caben, es un terreno de 10 por 20, ¿no? Y entonces se va a vender. No, pero que uno de ellos no quiere, que porque es el recuerdo de mi papá. Perfecto, págame mi parte y quédate con él. Todo eso se hará legalmente bajo las reglas que establecen estos artículos. No se puede obligar a nadie a conservar la copropiedad, sino en los casos que por la misma naturaleza de las cosas no se pueda dividir. Pero si la cosa admite de cómoda división, pues se puede dividir. Y si no, se venderá y se aplicará a cada uno de los interesados la repartición del precio. Hablando de los condominios, bueno, yo puedo vender mi condominio. Nadie me puede obligar a no venderlo. Lo que no puedo vender son las áreas comunes porque no son mías, son de todos. Entonces hay varias formas de copropiedad. Habría que estudiar primero el régimen al que está sujeta cada copropiedad y de dónde proviene. Todos los que participan en la copropiedad se llaman partícipes y participan de manera alícuota. ¿Qué quiere decir? El artículo 942 establece en proporción a su derecho. Por ejemplo, si a mí mi papá me dejó el 20% del terreno, pues yo soy responsable de pagar el 20% del predial, el 20% del agua y el 20% de la luz, ¿no? O de lo que yo consumo. Eso es proporcional a lo que es mi propiedad. No voy a pagar lo de los demás, cada quien paga lo suyo en proporción a lo que tenga. Si esa parte es igual, esa parte es iguales, como lo dice la ley, y si no, pues se tendrá que deslindar. Y todo esto va a generar problemas donde se tienen que llevar demandas para que el juez aplique los artículos que estamos comentando en caso de que no se pongan de acuerdo. Cuando las personas tienen copropiedad, pues se pueden servir de las cosas conforme a su destino y de la manera que no perjudiquen a los demás ni impida usarlo a los copropietarios. Todos sabemos problemas inquilinarios donde uno de los inquilinos se le ocurre poner macetas afuera y ya no deja que pasen los demás, o cierran la azotea para que
se la quieren apropiar, miles y miles de broncas que implicarían demandas en las instancias correspondientes para recuperar las áreas comunes o los derechos de copropiedad. Todo copropietario tiene la obligación de contribuir a los gastos de conservación de una cosa y al de derecho común. Porque sí hay muchos que heredan y dicen, pues sí, es el terreno que me dejó a mi papá, pero nunca dan para los gastos. Entonces se les puede embargar su parte alícuota para hacer el pago de gastos. Gastos que todo inmueble tiene, de conservación, impuestos, protección, etcétera. En la copropiedad, ninguno de los condueños puede modificar cosas comunes sin consentimiento de los otros. Imagínense en un condominio, ¿no? Que, ¿saben qué? Pues yo voy a cambiar el elevador porque este no me gusta y ahora vamos a poner unas escaleras eléctricas. No, espérame. Por eso en los condominios o en ese régimen de propiedad condominal existe un órgano de gobierno que es la asamblea de condominios. Cuando alguien vive en condominio, pues tienen que formar un órgano donde participan todos los inquilinos y toman sus decisiones como en la Cámara de Diputados por votación. Le llaman la asamblea de condóminos. También es una cuestión legal que los abogados llevamos. Porque uno de los inquilinos no quiere pagar el predial, el agua, porque ya se apoderó de esto, el otro. Todo lo que se oye en los chats de los condominios, ¿no? Que porque ya se pelearon por una cuestión, por otra, y eso se tiene que resolver. O inquilinos que no pagan el mantenimiento, o que se compró algo para el uso común y uno de ellos o varios no quieren pagar. Pues legalmente responden con su propia propiedad. No sé si alguna vez han visto que se vende departamentos, ¿no? Y ahí dice, cuidado, antes de comprar un departamento, verifique si tiene adeudos, porque muchos de aquí ya deben más de mantenimiento que lo que vale su departamento. Y precisamente venden para quitarse la bronca, y el que compre ese departamento sin saber, está comprando una bronca, porque ese departamento viene con deudas por accesión. El dueño del departamento va a tener que asumir las deudas que traiga, las cargas y los beneficios. Igual que una herencia. Más adelante ya vamos a llegar al tema de la herencia, que es muy importante también, y que puede ser fuente de la copropiedad. La copropiedad nace por contratos, por disposición de la ley, o nace por actos como las sucesiones, actos involuntarios, que es la muerte de una persona que deja bienes que no se pueden dividir y entonces surge o nace una copropiedad. Bueno, para la administración entonces se toma la voluntad de la mayoría en base a sus proporciones de propiedad. Esto es toda la base para llevar a cabo, aunque existe más adelante el tema del arrendamiento y los reglamentos que se crean de manera en cada condominio y todo, pero las reglas generales están aquí. Existen hasta organismos especializados en resolver ese tipo de conflictos que se llaman procuradurías sociales. Las procuradurías sociales se encargan de resolver problemas condominales. Pero cuando la procuraduría social no lo puede resolver, entonces van a consultar a un abogado como ustedes y ustedes tendrán que ir a los jueces civiles a meter las demandas por este tipo de temas. Vamos a ver, ya tiene tiempo que no llevo asuntos inquilinarios y no sé dónde está la Procuraduría Social, pero vamos a ver dónde anda, por dónde quedó. La vida nos va llevando por otros lados, pero eso no es justificación para ser ignorante de las instituciones que existen. Cuando alguien nos pide un consejo, pues ya la recomendamos, ¿no? Aquí está. Ley de propiedad en condominio, hay una ley, aquí está, tú la puedes bajar y ahí te dice cómo se deben de regir los condominios en la Ciudad de México. Y aquí está, Procuraduría Social de la Ciudad de México. Dependencia, trámites, servicios, programas, convocatorias. Vamos a ver qué trámites se hacen ahí. Pues miren, bueno, ahí venía un esquemita. ¿Qué quieres hacer hoy? Trámites del registro civil, becas, licencias. Bueno, acá atrás venía lo que se hace en los condominios.
A veces son tan fáciles las aplicaciones que se vuelven difíciles porque aquí no encuentro la dirección, pero bueno, aquí en el inicio debe de estar. Antes estaba ahí por la colonia del Valle, trámites, Contraloría. Bueno, es que ahorita todo se hace en línea, se saca una cita, ya casi nada es presencial, pero bueno, sí tiene una dirección. Y me metí a la página, pero a ver, vamos a ver dónde está. Procuraduría Social, directorio. A ver, aquí está. Mitla 250, Colonia Vertis. Ah, pues sí, sigue en el mismo lugar, en Benito Juárez. Esto es por ahí, por la colonia Narvarte, del lado de allá donde está la glorieta de Riviera, por el metro División del Norte, metro Zapata, por ahí, por esa zona está la Procuraduría Social. Pero bueno, actúa como una instancia conciliadora, ¿no? Para llevar los asuntos en primera instancia. Pero si no se llega a una conciliación, los que tienen que resolver son ustedes como abogados porque hay que demandar al inquilino moroso, al inquilino incumplido, al inquilino latoso. O, por ejemplo, si se quedaron en copropiedad los hijos y no quieren tener la copropiedad, pues habrá que vender. Les quiero referir un derecho que deben de ustedes de considerar que se llama el derecho del tanto. ¿Qué es el derecho del tanto? Bueno, está en el artículo 951. Tú no estás obligado a venderles a los demás copropietarios, pero los demás copropietarios tienen derecho de preferencia para la venta. ¿Qué quiere decir esto? La ley le da a los copropietarios el derecho del tanto, así se llama, no se les olvide. Derecho del tanto es el derecho preferente que tienen para comprar. Entonces, cuando yo vaya a vender mi departamento, les tengo que notificar a los demás cuáles son las condiciones de mi pedazo, de mi porción, de mi departamento, lo que me toca, para que los demás hagan uso del derecho del tanto. Es decir, que si los demás desean adquirirlo, lo hagan. No a las condiciones que ellos quieran, sino las que yo estoy poniendo. Es un derecho que está en la ley y que muchas veces tú dices, no, yo no le quiero vender a ninguno de aquí, pero lo tienes que hacer porque si no te pueden anular la venta por la falta de esa formalidad. Entonces, el derecho, cuando vamos con un notario, pues los notarios saben de esos derechos del tanto, que es el derecho de preferencia. Por ejemplo, si yo voy a vender mi porción hereditaria, pues mis coherederos tienen preferencia para adquirir esa parte, ¿verdad? Porque ellos son copropietarios. Entonces yo le tengo que hacer una notificación por vía notarial a los demás copropietarios de que voy a vender y cuáles son las condiciones en que voy a vender para que esos copropietarios tengan el derecho de preferencia y si desean adquirir, pues adquieran. Ese es el derecho del tanto, que lo vamos a ver en algunas figuras como esta que ya vimos ahorita, que es el derecho de copropiedad. Ahora, el artículo 953 nos dice cuando hay problemas sobre qué es una copropiedad o en dónde hay copropiedad, y aquí habla de paredes divisorias, paredes que separan, si ustedes revisan su casa, su departamento, habrá paredes que ustedes levantaron y luego el vecino se quiere montar en esa pared para poner su techo, o paredes que están en medio de las dos y no sabemos cuál de los dos es el dueño de esa pared. Y aquí hay varias disposiciones que nos indican, por ejemplo, las ventanas o huecos, las paredes, vallados, cargas, todo esto, pues los ingenieros nos tendríamos que apoyar en los arquitectos o ingenieros para que nos dijeran qué es una carga, qué es una carrera, un paso, una armadura. Esto no lo sabemos nosotros, yo no lo sé. Cuando hay un problema de esta naturaleza y entonces necesitemos una opinión técnica, tendremos que contratar a un ingeniero, ¿no? Que nos diga si haga primero lo que se llama el apeo y deslinde, para que nos diga si esa pared está dentro de mi propiedad o está dentro de la del vecino y después que me explique, por ejemplo, qué es bueno, sí sé que es una pared de carga, sí lo sé, la pared de carga creo que todos lo sabemos, es la pared donde reposa el peso de todo el techo. Hay paredes de carga y hay paredes de adorno. Si yo pongo una tabla roca, pues es una pared que no carga, solamente es para dividir. Pero hay muros que sí son de carga, pero ya no sé, por ejemplo, qué son las carreras
ya no sé qué son los pasos, ni sé qué son las armaduras. Entonces, para eso se necesitan los peritos. Cuando yo llevo un asunto de esta naturaleza y necesite ya asistencia técnica, pues voy a tener que contratar un perito y el cliente tendrá que pagar ese perito para que el perito vaya conmigo a juicio a pelear y a explicar en qué consiste esa situación, ¿no? De copropiedad de acuerdo a lo que marca la ley. Bueno, entonces, por favor, revisen, lean todo esto de la copropiedad. Yo estoy dándoles las bases, lo más importante, lo que deben de saber, pero por una vez léanlo. Estoy decía a bote pronto viendo algunos artículos que se me pudieran pasar que son importantes. Paredes comunes, fincas comunes, obras de conservación a partes iguales. El derecho es mucho lógica, como les estaba yo comentando. Tienen varias reglas, árboles, por ejemplo. Los árboles existentes cerca de una copropiedad o que señalen lindero son también de copropiedad y no pueden ser cortados ni sustituidos sin el consentimiento de ambos propietarios. Bueno, estos son árboles interiores. Porque los árboles en la calle, si tú cortas un árbol, si estás podando un árbol, te lleva la patrulla, eso es delito. Mucho cuidado porque antes, aunque uno sembraba los árboles en la calle y todo, y luego dice, ay, pues es mi árbol, está enfrente de mi casa y lo voy a cortar, ¿no? Mucha gente se la han llevado detenida por estar cortando árboles, ramas, eso no se puede. Cuando están en vía pública hay que ir a la delegación y pagar para que lo vengan a cortar si es que está dañando. Pero cuando están adentro de una casa, pues aquí están las reglas, ¿verdad? Si es que hubiera copropiedad, si no hubiera copropiedad, pues entonces yo lo puedo cortar como yo quiera, siempre y cuando no vaya a dañar a la casa vecina. Bueno, no, para la próxima clase nos quedamos con el tema, vamos a ver la próxima clase, usufructo, uso y habitación. Hoy vimos entonces formas originarias, terminamos las formas originarias de la propiedad, las formas derivadas. Vamos en el título cuarto, ya vimos apropiación de animales como forma de ocupación originaria de adquirir la propiedad, los tesoros, ocupación originaria, accesión. El derecho de accesión puede ser originaria o derivada. Si es por aluvión, es originaria. Si es por una acción voluntaria, es derivada. Dominio de aguas, también como forma de adquirir la propiedad. Vimos copropiedad como un fenómeno de la propiedad donde se divide esta por causa de ley, por causa de la voluntad o por causa de un hecho como la muerte y genera que un objeto mueble o inmueble pertenezca a varias personas. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se pagan los gastos? ¿Cómo se determina la copropiedad? Pues por favor léanlo del 938 al 979 y la próxima clase veremos usufructo, uso y habitación. Y también yo creo que nos da tiempo, la próxima clase vamos a llegar a las servidumbres. El usufructo es un derecho, ya se los estaba platicando hace ratito, ¿no? El usufructo ya les estaba diciendo lo que es. Tú puedes prácticamente utilizar una cosa y disponer de sus frutos como si fueras el dueño, pero sin ser el dueño. Es una figura pues, que fue precisamente creada porque hay necesidad a veces de que alguien cuide, conserve, explote una cosa y otro quiere conservar su propiedad. Porque lo más común es que pues, si tú ya no quieres, la vendes y ya no te importa lo que hagan con esa cosa. Pero si tú no quieres que eso ocurra, miren, me estoy acordando que una vez una persona me consultó y me dijo, oiga, yo ya me siento mal, creo que me voy a morir en un poco tiempo porque tengo cáncer y tengo dinero, pero yo no se lo quiero dejar a mi hijo porque mi hijo es bien borracho y desmadroso y se lo va a acabar en una peda. Y se va a quedar en la calle, yo no quiero que termine en la calle. Yo quiero a ver si se ponen las pilas y más al rato, pues ya que vea que ya no le doy nada y que me voy, pues a ver si él conserva la empresa y conserva, entonces, pues no le deje la propiedad, déjele un usufructo. Y así, con el usufructo ya no va a poder vender nada. Y si quiere dinero, lo va a tener que trabajar, lo va a tener que usar y trabajar para que produzca. Si no, no va a haber dinero. Y ahí tendría una garantía usted de que no pierda las cosas
y que las tenga que trabajar a ver si se le quita lo huevón y lo borracho, ¿no? Esas son muchas las utilidades del usufructo, pero es algo maravilloso, es una figura, pues a mí me parece genial porque si estudiarla es difícil, entenderla, imagínense los que la inventaron, ¿no? La brillantez jurídica para haber inventado eso. Así como la propiedad, la posesión. Todas las figuras que estamos viendo, los romanos las inventaron, o las descubrieron, o las relataron de manera brillante, pues en toda la obra jurídica que nos llegó, nada más en el 30%, 25% de sus libros, que fue precisamente el Corpus Juris Civile de Justiniano. Entonces, en la próxima clase vemos usufructo, uso, habitación. La habitación, pues, es cuando le dejan a una persona el uso, precisamente para que no lo vayan a correr de la casa, le queda un derecho real para utilizar una pieza dentro de un inmueble, una casa, un cuarto. Y con eso garantizas que no vayan a correr a tu hermano o a tu. Aquí tuve unos vecinos que cuando murió la mamá corrieron a los hermanos y uno de ellos se quedó con todo y los hermanos se murieron en la calle. Obviamente la gente aquí no tiene dinero, pero si hubieran tenido dinero, contratan a un abogado y el abogado le constituye un derecho de habitación ante un notario y con eso ya no los pueden sacar porque tienen derecho hasta que se mueran de habitar una pieza en esa casa hasta su muerte. Nada más, no la pueden vender, no la pueden sustituir, no, es para ellos. Entonces, esa es la habitación, me adelanto un poquito. Y el uso es lo mismo, nada más que el uso es, pues como su nombre lo dice, para utilizar alguna cosa sin ser el dueño. Y el usufructo, pues además del uso, va a ser el uso y los frutos que produzca. En el uso nada más va a ser para utilizar. Yo te presto un coche, pero solamente para que tú lo uses mientras vas a la universidad. No te permito que lo pongas de Uber, porque si te doy un coche para Uber, sería un usufructo. Yo sigo siendo el dueño y tú lo pones a explotarlo como Uber. Pero te estoy dando un coche para que vayas a la universidad nada más. Ese es para que tú lo uses única y exclusivamente. Y te voy a dejar una habitación en la casa para que nunca tus hermanos te saquen y por lo menos tengas en dónde estirar tus patitas cuando te mueras. Ya nos adelantamos un poquito, pero ya dejé prácticamente explicado lo que es el usufructo. Ahorita me conformo con que lean pues lo que vimos, ¿no? Los temas que vimos. ¿Dudas? Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el día jueves con nuestra clase de procesal civil, que es donde se hace valer todo esto ya en los juicios. Nos Que vemos. descanse, doctora. Hasta Gracias, luego. maestro. Que descanse. Gracias, maestro. Gracias, que descansen. Gracias, que doctor. descanse. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Vayan a ver el cielo. Bueno, gracias. Gracias.